comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y como todas las mañanas y con gran cariño estamos con ustedes esta y siempre aquí en centralfmequilibrio.com, con mucho cariño, con muchas ganas de poderle acompañar en esta mañana. Les envío un saludo muy cariñoso en nombre de todo mi equipo de trabajo que está en México y en los Estados Unidos operando este programa para llevarles a ustedes información pura, dura y verdadera sobre lo que pasa en México y en el resto del mundo. Estamos llegando a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Google, en Deezer, en iHeartRadio y en Spotify, y en nuestra queridísima red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en toda la República Mexicana. Les abrazo y listos. Un resumen es lo que tenemos en esta mañana para empezar con la información. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Ucrania. La crisis con Occidente. Están empezando a endurecer las posiciones y esto puede llevar al mundo a una recesión. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, prohibió la importación de energéticos rusos, entiéndase petróleo, gas, todo esto como parte de la invasión que hace Rusia a Ucrania, medida que está ya acompañada por sus aliados, que lo harán no de manera drástica como Estados Unidos, sino de manera paulatina por la enorme dependencia que Europa tiene de este insumo energético ruso. Y Joe Biden reflexionaba. Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. We will not be part of subsidizing Putin's war. Dice, hoy estoy anunciando que los Estados Unidos está enfocando toda su atención para desarmar a lo que los rusos tienen y que es la fortaleza, es su economía. Se las vamos a quitar y con esto todas las importaciones rusas de petróleo, de aceite, de gas y de energía serán cortadas. Todos esos suministros, nosotros no vamos a subsidiar la guerra de Vladimir Putin. El demócrata adelantó que trabaja con Europa para acabar con la dependencia de gas y de petróleo del Kremlin. We made this decision in close consultation with our allies and our partners around the world, particularly in Europe, because a united response to Putin's aggression has been my overriding focus, to keep all NATO and all of the EU and our allies totally united. And understanding that many of our European allies and partners may not be in a position to join us. The United States produces far more oil domestically than all the European countries combined. So we can take this step when others cannot. Bueno, dice, hemos hecho esta decisión consultando con nuestros aliados y todos nuestros socios en todo el mundo, particularmente en Europa, porque tenemos que responder de manera unida a la invasión y esto hace que nuestro principal enfoque es para tener a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y a la Unión Europea y a todos nuestros aliados juntos. Entiendo que muchos de nuestros aliados y nuestros socios no pueden tener una posición igual a la que nosotros tenemos. Los Estados Unidos produce más petróleo doméstico que todas las naciones de Europa juntas y por eso no es lo mismo lo que nosotros podamos hacer que ellos. El petróleo ruso representó alrededor del 3% de todos los barcos de crudo que llegaron a los Estados Unidos del año pasado, de acuerdo con datos de la Administración de Información de Energía. En general, las importaciones de petróleo y productos derivados rusos representan más o menos el 8% del total en los Estados Unidos. Gran Bretaña dijo que eliminará de manera gradual las importaciones rusas. Tras los anuncios, los futuros del Brent, del crudo, Brent del Mar del Norte, cerraron este martes con un alza de $4.77, el 3.87%, para llegar a $127.98 el barril, mientras que el West Texas Intermediate
gana $4.30 o el 3.6% para llegar a $123.70 el barril. En el peor de los escenarios, el precio del crudo Brent podría superar los $200 el barril, mientras que el gas europeo tocaría un promedio de 300 euros por megawatt hora en el verano, según estima Barclays. Explica que el mercado anticipa una interrupción en el suministro por el conflicto ruso-ucraniano. El precio de la gasolina alcanzó un nuevo récord en los Estados Unidos, impulsado por el alza del crudo y las consecuencias de sanciones impuestas a Rusia. El precio promedio de un galón, que es 3.78 litros, es de $4.17, por encima del récord anterior de 4.11, que se remonta al 2008, según la Asociación de Conductores de este tipo de venta de energéticos. En un mes el precio promedio de la gasolina aumentó 20%. En California, por ejemplo, donde hay un impuesto federal y un impuesto estatal, se añade el estatal, y el precio promedio alcanza los $5.44 del galón. A mediados de febrero, piratas informáticos obtuvieron acceso a computadoras pertenecientes a empleados actuales y anteriores de casi 2 docenas de importantes proveedores y exportadores de gas natural, incluidos Chevron, Schneider Energy, Kinder Morgan, según una investigación compartida por la organización Bloomberg. La Unión Europea propone eliminar totalmente su dependencia de los combustibles rusos mucho antes del 2030 para que no vuelvan a enfrentar decisiones difíciles con consecuencias potencialmente nefastas para sus economías en el marco de la crisis geopolítica como la invasión rusa a Ucrania. Los líderes del bloque europeo se reunirán en Versalles, a las afueras de París, donde en 2 días, a partir del jueves, analizarán la dependencia de Europa por combustibles fósiles de Moscú, según un borrador de la cumbre en poder de The Associated Press que se dio a conocer. Fíjense, Rusia restringirá el comercio de algunos bienes y materias primas por definir en respuesta a las sanciones de los Estados Unidos y de otros países por la invasión a Ucrania. Es decir, las sanciones van para Moscú. Ahora Moscú avienta sanciones económicas todavía no definibles porque no tienen forma hasta este momento. Rusia dice nada más: restringiremos el comercio, pero no pone rubros. El Banco Central ruso informó que desde hoy y hasta el 9 de septiembre suspenderá la venta de divisas extranjeras. Este corralito es un intento por fortalecer el rublo en la economía doméstica, y seguramente mañana vamos a ver algo que ligue a el rublo con el yuan, y esto podría ser una liga entre China y Rusia. En videoconferencia ante la Cámara de los Comunes, Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, prometió luchar hasta el final en contra de la invasión rusa, en una intervención en la que se evocó el histórico discurso del primer ministro Sir Winston Churchill en 1940, cuando estaba empezando el hervor de la Segunda Guerra Mundial. We will not give up and we will not lose. We will fight till the end, at sea, in the air. We will continue fighting for our land, whatever the cost. We will fight in the forests, in the fields, on the shores, in the streets. Dice, no nos vamos a dar por vencidos y no perderemos. Vamos a luchar hasta el final, en el mar, en el aire. Continuaremos luchando en la tierra. No importa el costo, en los bosques, en los campos, en las costas, en las playas, en las calles. Sentado junto a la bandera azul y amarilla de Ucrania, vestido con playera militar, Zelensky también aludió a William Shakespeare. The question for us now is to be or not to be, but now I can give you a definitive answer. It's definitely yes, to be. Dice, la cuestión ahora es el ser o no ser, pero les quiero dar una respuesta definitiva. Es ser. Al tiempo que agradeció al Reino Unido y a los países occidentales en lo general por su reacción ante la invasión rusa.
El presidente ucraniano lamentó que la OTAN no haya accedido a imponer una zona de exclusión aérea. Please increase the pressure of sanctions against this country, and please recognize this country as a terrorist state. And please make sure that our Ukrainian skies are safe. Por favor, incrementen las sanciones para presionar a este país, es decir, a Rusia. Y por favor, reconozcan a este país como terrorista, habla de Rusia. Y por favor, asegúrense que nuestros espacios aéreos, los ucranianos, estén libres y se pueda, por supuesto, recorrer de manera igual. Antes, Volodymyr Zelensky responsabilizó a Occidente de las muertes en Ucrania al no cumplir su promesa de suministrarle aviones para combatir a Rusia. Провина на окупантах, але відповідальність. La culpa es de los ocupantes, pero la responsabilidad también recae en aquellos que no fueron capaces de tomar una decisión en algún lugar de Occidente durante 13 días, obviamente una decisión necesaria, en quienes no han protegido el cielo ucraniano de los asesinos rusos. Y eso habla de una desesperación del presidente ucraniano por una decisión o una serie de decisiones que resulten más rápidas. La Oficina de los Derechos Humanos de la ONU dijo que confirmó 474 muertes de civiles en Ucrania desde que comenzó la incursión rusa. Dice que la cifra podría ser más alta. Agrega que por lo menos hay 861 heridos. Ayer, ingrediente importante en este conflicto, China. Xi Jinping, presidente de ese país, pidió la máxima contención en Ucrania, calificando la situación como preocupante. Alertó que puede salirse de control. Dice que a China le duele ver las llamas de la guerra reavivadas en Europa. Esta es su declaración más contundente sobre el conflicto. En una reunión virtual con Emmanuel Macron, el francés, y Olaf Scholz, el alemán, Xi Jinping dijo que los tres países deberían de apoyar conversaciones de paz ruso-ucranianas, pero criticó las sanciones que Occidente impuso a Moscú, pues son dañinas para todo el mundo. Ucrania comenzó a evacuar a residentes en la ciudad de Sumy a través de un corredor humanitario, según lo acordado con Rusia, según informa la agencia de noticias ucraniana, que se llama Unian. El Ministerio de la Defensa de Ucrania acusó a Rusia de no respetar el corredor humanitario en Mariupol, ciudad portuaria al sureste de Ucrania. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados contabilizó que el número de desplazados que huyen por la invasión rusa aumenta a 2 millones. 1 de cada 7 niños en Ucrania ha tenido que escapar de su país debido al conflicto en Rusia, de acuerdo con datos de la UNICEF, que calificó la cifra como una primicia histórica oscura. Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, alertó que dejaron de transmitirse datos de los sistemas de monitoreo que salvaguarda a las instalaciones de Chernobyl. Ya sabemos, es una vieja instalación que lo único que se le tiene es un monitoreo para que no cause un problema ulterior. JP Morgan Chase dijo que excluirá la deuda soberana y corporativa de Rusia de todos sus índices de renta fija a raíz de las sanciones económicas vinculadas a la invasión de Ucrania, según indica The Wall Street Journal. La medida prevista a partir del 31 de marzo excluirá la deuda soberana y corporativa de Rusia de los puntos de referencia de renta fija, incluido el índice de bonos de mercados emergentes y el índice de bonos de mercados emergentes corporativos. Y con ello la sacan del mercado a Rusia. Esta es una determinación de uno de los bancos más grandes del mundo. Coca-Cola, Starbucks, McDonald's, L'Oreal se sumaron al boicot en contra de Rusia. El New York Times informó que retirará temporalmente a sus periodistas de territorio ruso por una nueva ley que limita los reportes independientes sobre la invasión a Ucrania. El comercio que tiene México con Rusia es deficitario, es decir, le compramos más que lo que le vendemos. El año pasado el déficit fue de 1.752 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. Incluso durante el 2021, las importaciones de productos rusos que realizó México de 2.251 millones de dólares significaron 73.4% más que lo que era el comercio en el 2019, un interés creciente de la cuarta transformación por tener nexos económicos con Rusia. El mercado mexicano resiste mejor que otras economías desarrolladas la fuerte volatilidad
desencadenada por el conflicto ruso-ucraniano, según dice José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Bueno, pues en más información, les quiero decir que José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex, externó su preocupación por las negociaciones de México con Corea del Sur para concretar ahí un tratado comercial. Argumentó que el país, o sea, Corea del Sur, no asume los compromisos que firma, que naciones que tienen convenios con Corea del Sur caen en déficit comercial. Voy a platicar más adelante con él. Las reservas internacionales del país, activos líquidos en moneda extranjera que forman parte del balance del Banco de México, aumentaron 288 millones de dólares para llegar otra vez arriba de la cota de los 200,000 millones, 201,687 millones de dólares es lo que se reporta. Durante febrero, el padrón de empleos registrados ante el Seguro Social aumentó en 98,309 plazas, con lo que se impuso un récord de crecimiento para este mes desde que se tiene registro, según cifras del propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Mujeres dirigentes de organizaciones campesinas agrupadas en el Congreso Agrario Permanente denunciaron la ausencia de herramientas y apoyo para su género con el fin de impulsar a la actividad agrícola. Según cifras de INEGI, en el campo mexicano hay 13.9 millones de mujeres, 21.1% de la población del país, de las que 5 millones, es decir, 35.2% están en pobreza extrema. En una jornada más de protestas en Oaxaca, normalistas cercaron las oficinas del SAT en la capital del estado, demandaron plazas y la contratación de egresados de la generación 2017-2021. No hay oportunidades para los jóvenes en el trabajo y los que están incorporando al trabajo, y esta debe de ser una preocupación nodal de la sociedad mexicana toda. Las organizaciones criminales mexicanas utilizan las multimillonarias ganancias del tráfico de estupefacientes para influir en los procesos electorales de México a través de la intimidación a actores políticos, según dicen agencias de inteligencia de los Estados Unidos. La edición 2022 de su evaluación de amenazas alrededor del mundo, las 17 principales agencias de inteligencia norteamericanas destacaron por primera vez los efectos de los cárteles mexicanos en la democracia, vaya entrecomillada mexicana, pero evitaron mencionar cifras o nombres de políticos intimidados. Solamente decir que 102 políticos mexicanos fueron asesinados durante el proceso electoral de las intermedias en el 2021, en el que se renovó la Cámara de Diputados, algunos gobiernos estatales y otros cargos de elección popular. La cifra fue menor que en el 2018, cuando hubo 152 asesinatos durante los comicios de este año, es decir, este año cuando fueron las elecciones presidenciales en el 2018. Con estas cifras deberíamos estar verdes, la sociedad mexicana, verdes de la rabia, y no acusamos recibo. Al cierre del Día Internacional de la Mujer, Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la ciudad, destacó que las marchas en la capital fueron pacíficas. Aplaudió la labor de la mujer policía, que fue celebrada por las propias manifestantes. Martí Batres, el secretario de gobierno, calculó la participación de unas 75,000 personas. Calculamos 75,000 asistentes a la manifestación del día de hoy, 8 de marzo, y la inmensa mayoría de mujeres se ha manifestado de manera pacífica en esta marcha. Y realizamos diversos operativos que permitieron inhibir al máximo la acción, los efectos de estos grupos violentos. Que hubo infiltrados en la marcha, que ni duda cabe. Hubo infiltrados, hubo un hombre que amagó a mujeres con un cuchillo, lo pescaron las autoridades, se les escapó, las mujeres fueron por él, lo pescaron otra vez y se lo llevaron. Marcela Figueroa, su secretaria de Seguridad Local,
informó que el ERUM brindó atención médica a más de 40 personas. Habla. Categóricamente negamos el uso de cualquier agente químico, dícese gases, de cualquier tipo para uso en estas manifestaciones. Nuestros protocolos no lo contemplan. Sí hubo gases lacrimógenos, esto lo hubo y se vio. Entre reclamos, exigencias de justicia y un alto a la violencia en contra de la mujer, diversos contingentes marcharon desde el Monumento a la Revolución, otros desde el Ángel de la Independencia y la Glorieta de las Mujeres, que luchan todas hacia el Zócalo para conmemorar este Día Internacional. Manifestantes encapuchadas rompieron una estructura de cristal que cubre el acceso a la estación del metro en Hidalgo. 2 mujeres resultaron lesionadas cuando le pegan al vidrio y se les cae encima. Ahí estamos viendo escenas justo cuando esto sucedía en la estación. Ahí se les viene abajo. Se les viene abajo y ahí estaban estas mujeres. Durante la marcha por el 8M, el 8 de marzo, un hombre amagó con un cuchillo a las mujeres que se movilizaron y, como les digo, se les peló, lo pescaron, se les peló, lo volvieron a buscar y finalmente lo detuvieron. Este 8 de marzo, en diversos estados de la República, mujeres salieron a las calles para protestar en contra de diversos tipos de violencia de género y exigir el cese de las hostilidades en contra de la mujer para llegar a la equidad de género. Hay estados en los que hay un mayor atentado en contra de esta equidad, como el Estado de México, en Guerrero, en Puebla, en San Luis Potosí, en Veracruz y en Yucatán, pero yo les puedo decir que es en toda la República Mexicana. La conmoción por el Día Internacional de la Mujer en Palacio Nacional se convirtió en un homenaje a Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que México es uno de los países más avanzados del mundo en la participación de la mujer y que siempre esta ha sido una lucha de la izquierda mexicana. Aunque todos han participado, la vanguardia de este movimiento se ha mantenido siempre en la izquierda. En la izquierda. Y desde Palacio Nacional, cercado por vallas metálicas, policías y fuerzas federales, el presidente reivindicó su lucha en contra de la violencia y rechazo a la represión. Que podamos garantizar la paz sin represión, sin masacres, sin violación de los derechos humanos. Eso es un orgullo. Nosotros no somos represores, no seremos nunca represores. Nosotros siempre vamos a estar del lado del partido de las libertades y de la fraternidad. De la fraternidad. Y el Partido de las Libertades obviamente está hablando de Morena, ¿no? Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno, destacó que López Obrador designó a mujeres en cargos de primer nivel. Debe reconocerse, aunque a algunos les moleste, que el primero que hizo un gabinete paritario en la historia de México se llama Andrés Manuel López Obrador. La Cámara de Diputados aprobó diversas reformas en materia de alertas de violencia de género, información de agresores de mujeres y de niñas y pensión en la viudez. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Pleno de San Lázaro avaló modificaciones a diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, para reducir a 45 días naturales el plazo para que la Secretaría de Gobernación resuelva la procedencia de las solicitudes de alerta de violencia de género. El convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo para la eliminación del acoso y violencia en los centros laborales, en el que se plantean nuevas obligaciones para los patrones, avanza en el Senado de la República. El Congreso de Sinaloa avaló la interrupción del embarazo hasta la semana 13 de gestación, sumándose en esto que es un aborto y es un crimen a la Ciudad de México, a Oaxaca, a Veracruz y también a Hidalgo. Morena está de acuerdo en que Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, comparezca ante el Senado. Habla Monreal.
La idea sí es que comparezca. Eso es una decisión que hemos iniciado a tomar, primero en el grupo parlamentario y ahora lo voy a socializar con los demás grupos parlamentarios. Él es el dueño del Senado. Sin embargo, Monreal aclaró que no comparte que la figura del fiscal sea insostenible. Este evento sí viene a poner a duda, en riesgo, también la justicia mexicana, las componendas, las complicidades, que aunque no las ignoramos, nosotros creíamos que habíamos estado superando esta etapa, pero es parte de lo que tenemos que enfrentarnos como desafíos en el Poder Legislativo. Eso es darle la vuelta para no decir nada, ¿no? Al hablar del escándalo en torno a Gers Manero, fiscal general de la República, abogado de la nación, tuyo y mío, es nuestro abogado. Qué miedo, ¿no? El presidente de la República acusó, bueno, ya saben ustedes, que cuando no puede, reparte. Oigan. Sigue habiendo espionaje de grupos de intereses creados, abogados, de políticos corruptos, de las grandes corporaciones, de los conservadores, mafia. Ya se debería de saber estas frases que tiene tan repetidas y tan aburridas el presidente de la República. Estamos hablando, señor presidente, de una conversación de Gers Manero en la que tiene un expediente de algo que le interesa a él en lo particular, porque no salga de la cárcel una mujer que fue parte de su familia política, a la que le despojó de todo el dinero de su hermano, que era lícito que fuera de ella. Y ahora la tienes en la cárcel, la tienes pobre, la tienes sin un centavo. Eso es de lo que estamos hablando, no estamos hablando de las mafias, del poder y del conservadurismo. Esto ya al presidente se le está yendo la popularidad de una manera impresionante. Un juez federal aplaza para el próximo 7 de abril la audiencia en la que el martes iban a ser imputados 3 abogados y un asesor financiero por presuntamente ser intermediarios de Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la presidencia, para extorsionar a Juan Collado. Nótese que estamos hablando de un análisis sobre abogados alrededor de Julio Scherer, sobre un asunto faccioso, intimidatorio, extorsionador, pero no se toca a Julio Scherer absolutamente para nada. El día de ayer estuve en una mesa en la que participó gente como Javier Livas Cantú, como Gilberto Lozano, como Eduardo Novoa, estuvo ahí también, estuvo un servidor, estuvo gente como así de los, estuvo Damián Cepeda, senador de la República por el PAN, y se habló sobre la revocación de mandato. Y es que, yo nada más quiero decirles, fue una argumentación de 2 horas y media. No hay un argumento, no hay un solo argumento válido entre los que opinan que el día 10 de abril no debemos de asistir a la revocación del mandato. Es como hacerle ausencia a la democracia. Estuvimos hablando de la contundencia. La revocación procede. La revocación tiene la herramienta para que si en mayoría votamos por la revocación, en el momento en que se dé el resultado del Instituto Nacional Electoral, automáticamente el presidente deja de serlo. Esto es muy importante. Deja un triunfo para la sociedad mexicana, que es una trampa. Es una trampa si no asistimos. Eso sí sería una trampa. Y algo que es fundamental, hacerle hueco, supuestamente hueco, un vacío al presidente. En realidad, a quien le estamos haciendo el vacío es a México.
al Instituto Nacional Electoral le estamos haciendo un vacío. Te pido a ti, mexicano, que entendamos entre todos que si votas, se va. Si votas, se va. Se va este hombre. En caso de que a ti, tú tengas la decisión para decirle hasta aquí, ya llegamos contigo, no más de ti, Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que estar conscientes de ello. Yo te pido a ti, ya sé que nos vamos a ir acercando a la fecha y cada vez más se va a hacer haciendo acuciante. Habrá nerviosismo por una toma de decisiones. Solamente te digo a ti, estoy seguro que iremos a votar. Estoy seguro que haremos el milagro mexicano. Se podrá decir en todo el mundo que en un proceso revocatorio, México tomó la decisión de no más López Obrador. Este país no aguanta más. 3 años más de este presidente serán el declive, tal vez irremediable por muchos años, de un México perdido en la cuarta transformación. Si vas, el presidente se va. Si vas a votar, se va el presidente. Tenemos que estar conscientes de ello. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Ayer se manifestó el Día Internacional de la Mujer en muchas plazas en México. Y sale una foto oficial que me permitiría yo ponerla aquí sobre su criterio. Si me hacen el favor, muchachos, para ponerla. Esta es la fotografía que propone la oficialidad en la capital de la República Mexicana para ser difundida en todas partes, dentro de sus órganos de difusión en Morena. A ver si la tenemos ahí. Por favor, esta fotografía muestra a una mujer policía de lo que antes eran los granaderos, que está abrazando a una mujer manifestante que le ofrenda una flor en signo de conciliación y de buena voluntad. Y por supuesto, la fotografía se verbaliza con el principio de abrazos y no balazos. Solamente quisiera recordar con esta imagen que esta idea de abrazos y no balazos del presidente de la República tiene que ver con abrazos a la delincuencia, abrazos y no balazos, porque se supone que estos balazos eran antes en contra de los delincuentes y que estos balazos se tienen que traducir en abrazos para que haya una conciliación en el país. Pero la fotografía yo creo que está mal orientada porque la mujer abrazada es una mujer, no es un miembro de un cártel o es un narcotraficante o una asesina. Es una mujer que quiere reivindicar sus derechos de mujer en una sociedad que tiene al frente un gobierno misógino, un gobierno represor, uno dictatorial, que cada vez de que escucha el titular del Poder Ejecutivo la palabra feminicidios, se hace a un lado, se hace el loco, que cada vez le cuesta menos trabajo, y no acusa el recibo de lo que representa el que haya agresiones fatales para 11 mujeres en México cada día que pasa. Y que tenemos en condiciones, ya no digamos mundiales, sino latinoamericanas, una de las peores políticas para auspiciar el trabajo de la mujer, quitando las escuelas de tiempo completo para que puedan ir sus hijos a estas en lo que la mujer trabaja, las estancias infantiles para que pueda pasar lo mismo con mujeres que tenían ese tipo de apoyos y que hoy, al no haberlos, tienen que quedarse en sus casas en labores domésticas en lugar de tener el derecho de llevar a cabo un trabajo que les permita ser jefas de familia y subsistir. Una mujer discriminada en muchos puestos de trabajo en el país por el solo hecho de estar en estado de gravidez, embarazadas.
mujeres que bajo condiciones particulares son discriminadas, hostigadas en el trabajo a nivel sexual, y que esto trae como resultado el que la mujer mexicana no tenga espacios de paz, de auspiciamiento de su libertad para poder trabajar y para poder vivir libremente en un lugar que les dé oportunidades para ello. No, esta fotografía de abrazos y no balazos entre una mujer policía y una mujer manifestante no es puntual con lo que promovió el presidente como su política para evitar que siga habiendo en el país una violencia exacerbada. Eran abrazos a los delincuentes en lugar de balacearlos. Y aquí se confunde el concepto, porque abrazar una mujer policía a una mujer manifestante es sentir lo mismo en su condición de mujer. Nada que ver con la delincuencia, nada que ver con asesinatos, con extorsiones, con secuestros, con todo lo que la sociedad mexicana enfrenta todos los días. La fotografía fue difundida por Claudia Sheinbaum, por supuesto, por todos los funcionarios y los jilgueros del presidente de la República en los medios de comunicación, como miren lo que pasó en esta magia de la manifestación que se da en una Ciudad de México que vive en armonía. Cuando habían augurado lo peor, gente como la propia Claudia, como el presidente, como Martí Batres, que hablaban de grupos que pudieran haber suscitado un proceso de violencia en las manifestaciones del día de ayer, mismos que se dieron, estos conatos se dieron. Y estos conatos se dieron por infiltrados provocadores que trataban de hacer algún tipo de desmán para que hubiera una tragedia y que todo ello se viera como si la mujer es la que va y se manifiesta de manera violenta, cuando en realidad la mujer mexicana ha sido la base, el sustento, el tejido social que le ha dado consistencia a lo que todavía tenemos como resistencia en un país resiliente, que lo ha aguantado todo de un gobierno desafortunado que no ha hecho nada para hacer que la sociedad mexicana progrese. El día de ayer fue un día de prueba y la mujer mexicana salió a reivindicar lo suyo, no más, lo suyo. Y dentro de ello, pienso que el presidente debería de ser el primero en llevar un discurso de conciliación. Y por Dios, en una manifestación de las mujeres en México, no puedes rodear al Palacio Nacional de vallas de metal para proteger al presidente de la mujer. ¿De qué estamos hablando? Ese corral que le ponen a Palacio Nacional no es otra cosa más que la muestra clara de la división de ideas que hay entre su presidente y sus gobernados. Yo quisiera, si realmente es cierto, someter al presidente a la supuesta popularidad que él y su equipo se ufanan en gozar. Que un día salga al Zócalo, un domingo placero, a ver sin protocolos cómo lo recibe el pueblo. Sin protocolos, él decía, me va a defender el pueblo, yo no necesito seguridad. Y el día de hoy tiene que poner vallas metálicas para proteger al presidente escondido en su palacio de una mujer que le quiso hablar de frente. Y el presidente de frente nunca, en estos años que le quedan por gobernar, nunca va a poder hablar de frente viéndolas a los ojos, porque no ha hecho nada por ellas. Y ellas lo saben. No traduzcan con esta imagen lo que en realidad sucede. La mujer en México piensa que no goza de los privilegios del hombre en un país en el que desde su titular para abajo hay una misoginia y hay un machismo incorregibles aparentemente, cuando la sociedad mexicana consciente está gritando por otra cosa. Y no nada más hablo de la mujer, hablo de los mexicanos que tenemos un principio de respeto para darle espacio a una mujer que ese espacio merece. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.
Bueno, íbamos a hablar con Joana Torres, diputada federal por el PAN el día de ayer, pero yo creo que quedó mejor hoy. Ella estaba volando el día de ayer, ya no pudimos coordinarnos, pero pues hoy, Joana, esto nos da la oportunidad ya de analizar desde tu punto de vista y de la bancada que tú representas, cómo vieron las manifestaciones, porque no solamente fue la de la Ciudad de México, sino en múltiples ciudades de la República Mexicana, hubo el espacio suficiente para que la mujer se expresara. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Qué condiciones hay? Joana, te saludo esta mañana. Muchísimas gracias. Un saludo para ti, Central FM, y desde luego a toda la audiencia. Mira, no solamente la vimos, sino la vivimos. Varias diputadas del Partido Acción Nacional decidimos unirnos el día de ayer a las marchas que se dieron camino al Zócalo y pudimos ser testigos de una manera pues presencial, vivencial, todas las emociones, la vibra, los sentimientos, las protestas, las exigencias que se estuvieron dando el día de ayer. Fue un encuentro de mujeres pacífico, un encuentro en el cual pues todas externábamos, porque de alguna manera, independientemente de que seamos o no seamos políticas, hemos vivido las mismas experiencias, pues porque todos tenemos la misma condición de mujer. Entonces, en mayor o menor medida tenemos las mismas experiencias de acoso, de violencia, de cuestiones muy diferenciadas con nuestros compañeros hombres desde la niñez. Entonces, yo debo decirte que fue una grata experiencia encontrar a tantas mujeres que exigen sus derechos y que saben que pues en muchas ocasiones no hay de otra. Todos los derechos que hemos logrado conseguir las mujeres han sido a base de la protesta y de la exigencia. Nunca han sido una concesión, siempre han sido a base de una presión, ya sea social o de distintos sectores de la comunidad, pero siempre a base de las luchas y de las protestas. Entonces, pues me parece que al día de ayer las mujeres se apropiaron del espacio público, que es lo que hemos estado buscando por muchos años. Esto ha sido una labor constante que no ha cesado, al contrario, como bien lo apuntas, cada vez se enfila de una manera más fina, más detallada, lo que la mujer requiere en sus diferentes espacios, pero paradójicamente, Joana, se han venido perdiendo espacios. Hablo de las estancias infantiles, hablo de las escuelas de tiempo completo, hablo de lugares que podrían servir a la mujer para poderse desempeñar en el trabajo y tener la seguridad de que sus hijos están bien cuidados. Todo eso se ha venido perdiendo. ¿Qué hacer al respecto? Exactamente. Mira, la historia nos ha demostrado algo. Por cada logro que las mujeres obtenemos después de todas estas luchas, prácticamente inmediatamente o sin mucha dilación hay una reconvención a nuestros derechos, hay un retroceso. Entonces nos hemos encontrado así en un vaivén hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, y por eso es que todas estas protestas y todas estas marchas son tan significativas, forman parte de esa lucha que tenemos que seguir dando porque sigue habiendo retrocesos. En nuestro país es sumamente preocupante los retrocesos que se han dado específicamente con aquellas mujeres que son madres, que además las mujeres representamos la mayor parte de la población, pero en la cuestión de las mujeres que estamos en edad reproductiva, la mayor parte de estas mujeres tenemos un hijo o más. ¿Eso qué significa? Pues que habemos muchas que tenemos familia y ocupamos este tipo de políticas públicas para poder seguirnos desarrollando profesionalmente, ayudar a nuestras familias, llevar el pan a la mesa. Y este gobierno desafortunadamente no está viendo ese tipo de prioridades. Si somos las mujeres que maternamos mayoría de la población femenina en México, entonces deberíamos de ser prioridad para la aplicación de políticas públicas que nos apoyen, como las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, los refugios para mujeres violentadas y para sus hijas e hijos. Entonces, la verdad nos preocupa que este gobierno sea tan indolente a esas causas y que no conozca estos datos para poder seguir ayudando a la población. Esto hace que las mujeres estén todavía en más pobreza, cuando se supone que es un gobierno que está intentando atacar o erradicar la pobreza y además la violencia. Mientras más mujeres
nos encontremos sin los apoyos necesarios para obtener un trabajo formal, va a haber más informalidad y la informalidad conlleva a menos salud, a menos seguros para el retiro, por ejemplo, a menos créditos hipotecarios. Es decir, trae una serie de cuestiones que nos dejan a las mujeres sumidas en la pobreza. Entonces, no entendemos esta cerrazón del gobierno federal para continuar eliminando todos estos programas que ciertamente se necesitan. ¿Habrá posibilidad de que haya reversa a todo esto? Todas estas medidas que ha tomado la Cuarta Transformación de quitarle a la mujer, cuando dicen, el discurso es contrario a sus acciones y pues dicen que acciones son buenas razones, ¿no? Para con esto justificar que hay una política realmente pro mujer. Yo creo que hay una política exactamente en sentido contrario y tenemos que denunciarlo a los cuatro vientos. Así es, y bien dicen, sin recursos solamente es discurso. Creo que todas las mujeres tenemos que continuar, y los hombres también, porque además yo me doy cuenta de que muchas familias, hombres, se dan cuenta de esto y saben que pues en la recuperación social, económica de las mujeres puede estar la clave de muchas cosas, del propio desarrollo de la sociedad. Entonces, sin duda tenemos que proponer, tenemos que hacer algo. Tú sabes que no somos mayoría en la Cámara de Diputados, desde la trinchera en la que actualmente nos encontramos, no lo somos, pero estamos promoviendo que todo el tema de las escuelas de tiempo completo, de las estancias infantiles y de los refugios, además de los recursos que se estén dando para para los temas de mujeres, sean bajo un principio de progresividad. ¿Qué significa esto? Que no se puedan bajar con respecto al presupuesto de egresos de la federación anterior, sino que siempre sean en aumento. Esa es una propuesta que traemos en el Partido Acción Nacional, y otras son que el tema de las políticas públicas que tenía que ver con esto, con lo que acabamos de señalar, las escuelas, los refugios y las estancias, se encuentren ya con un asidero legal, es decir, ya estén fundamentados en ley, que no sean únicamente una política pública gubernamental, sino que se encuentren obligadas las autoridades a tener este tipo de instancias para proteger a las mujeres, para ayudarlas a su desarrollo. Eso es algo que nosotros también estamos promoviendo, y se tiene que ver ahí en la votación, en la disposición, la voluntad de todas las legisladoras de las bancadas y de los legisladores también, que esto no es mero discurso y que realmente están a favor de las mujeres, porque las mujeres en la calle te lo reclaman, las mujeres lo exigen, señalan que ya no tienen un lugar seguro donde dejar a sus hijas y a sus hijos, muchas de ellas madres solteras, porque cuando se van los varones, cuando se van los hombres, pues normalmente ¿quién les sacamos la casta por nuestros hijos? Pues somos nosotras, y no todas tenemos, como lo decía en alguna ocasión el señor presidente, una mamá, una hermana o familia que se tenga que encargar, que nos ayude, sí, que se tenga que encargar de nuestras hijas y de nuestros hijos, y muchas veces ahora ni siquiera la autoridad nos ayuda, y muchas veces sin pensión alimenticia. Entonces, creo que no se está viendo la realidad de las mujeres mexicanas, y eso es lo que nos está dañando. Pues yo te quiero agradecer, Joana Torres, el que tomes esta comunicación. Me encanta que hayan ido a la manifestación, que gente como tú lo haya experimentado, y que esto nos dé la inspiración para seguir trabajando, y que en este pleno siglo XXI, cuando muchos países desarrollados han superado y con creces este tipo de problemas igualitarios, en el caso de México ya los problemas de género pasen a otro plano y sea cosa del pasado, cuando se llegó a pensar que en México no había sentidos iguales, derechos iguales, responsabilidades iguales para hombres y mujeres. Estas diferencias simplemente no debieran ser. Joana Torres, gracias por estar conmigo esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Gracias y buenos días. Vamos a hacer una pausa. Aquí regresaremos con más noticias. Recuerda, en la revocación del mandato del día 10 de abril, si votas, se va Andrés Manuel López Obrador. Si votas, se va, porque es muy sencillo, es un tema aritmético. Si somos más los que votamos para que se vaya, se irá.
porque tenemos un instituto electoral ciudadano. Aprovecha esta coyuntura histórica. No tires a la basura a la democracia mexicana con tu ausencia. Por favor, te lo pido de mexicano a mexicano. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Se están endureciendo las medidas económicas y esto está empezando ya a implicar para el mundo un sacrificio que puede doler, dice el presidente Biden. Y este dolor se puede dar de mil maneras, ¿eh? Y Adriana Braniff con información desde Miami, en la Florida. Te saludo esta mañana, Adriana. Buenos días, Pedro. Sí, tienes razón. Así lo decía ayer Joe Biden. Los ucranianos están sufriendo por su democracia y los norteamericanos pues van a tener que sufrir porque se dio lo que se temía, Pedro. Y Estados Unidos podría volver con su ex Venezuela. Porque si ni una gota de petróleo ruso va a entrar ya a los Estados Unidos, se suspenden las importaciones de petróleo y gas, aunque gas pues no le compraba a los Estados Unidos, Pedro. Y de eso vamos a hablar hoy. Bueno, pues venga. Cuando veo este regreso de los Estados Unidos a una política venezolana, podría haber otra variable, que Venezuela dijera no a Estados Unidos. Claro que nadie le dice no al dinero, ¿no? Pero es una posibilidad en un escenario de una alianza, porque imagínate cómo queda Venezuela ante Moscú si le vende la gasolina que le falta o el insumo petrolero que le falta, no gasolina, sino el insumo petrolero que le falta a los Estados Unidos. Esta podría ser una coyuntura compleja para Maduro. Sí, por supuesto, está difícil la situación, pero el petróleo mueve montañas, Pedro. Algunos piensan que sancionar el sector energético de Rusia, pues sí, es la única manera en la que se puede forzar a Rusia a que se salga de Ucrania. Pero esto no va a ser global. Un embargo global sería más duro, sería mortal para Rusia, pero los países europeos, ya lo platicabas antes, no pueden hacerlo porque dependen demasiado de Rusia, que es el segundo exportador de petróleo después de Arabia Saudita. Solo Gran Bretaña va a hacer lo mismo que hace Estados Unidos, pero va a ser paulatinamente y va a lograr deshacerse del petróleo ruso hasta finales del año. Estados Unidos sí fácilmente puede reemplazar sus importaciones rusas, Europa no. Ahora, todos van a sufrir, como decimos, sí, todos vamos a sufrir porque en Estados Unidos y el mundo también se van a tener consecuencias y las consecuencias van a ser los precios que se van para arriba. Ayer ya se rompió el récord otra vez en el precio de la gasolina, $4.17 por galón. Y como lo decía un residente de California, que es el país donde más cara está la gasolina, porque estamos hablando del promedio global, 4.17, pero en California es más alto. Y decía este residente de California en un tuit, que te voy a poner en pantalla, que decía, la gasolina ya está oficialmente más cara que en la película de Soy Leyenda, donde salen escenas de cuánto costaría la gasolina en el apocalipsis. Y ahí vemos, si le hacemos un zoom a la parte izquierda, que es donde está lo de la película, ahí dice $6.63 por galón, y en la realidad, que es la que vemos a la izquierda, que es lo de hoy, es 6.71. Estamos más caros hoy que en la película de Soy Leyenda, cuando se presentaban los precios del petróleo en un apocalipsis. Hace un mes, sí, el barril de crudo costaba $90, hoy está costando 130. ¿Qué tanto daña a Rusia el que Estados Unidos no le compre petróleo? Esa yo creo que es la pregunta que todos así de bote pronto nos estamos haciendo. Desde el punto de vista económico, poco porque solo le compra el 8% de petróleo y derivados. Esto representa 245 millones de barriles en el año de 2021. Tendrá Rusia que vender este petróleo, este 8% que ya no le va a comprar Rusia, a menor precio a otros países como China, como India, y entonces estaría bajando el precio del crudo. Ahora, ¿dónde está entonces la jugada de los Estados Unidos? Sería más un método de presión a los países europeos que tomen esta medida, aunque sea a largo plazo. Mediáticamente también es muy bueno decir, no, Estados Unidos no va a financiar la guerra. Eso es muy pegador y mediáticamente es muy importante. Pero como decíamos, hoy para Europa
reemplazar el gas natural que le compra Rusia es imposible, imposible a corto plazo. Ahora, el tema con el que empezamos esta plática, Venezuela, Pedro. Decíamos que Estados Unidos tendría que comprarle ese 8% a alguien más y entonces pues voltea a ver a Venezuela. Porque este anuncio de ayer se da después de un extrañísimo viaje de una delegación norteamericana a Caracas el fin de semana. Y se reunieron con Maduro. Podría sí estarse cocinando este acuerdo para que Estados Unidos le vuelva a comprar petróleo a Venezuela. Hay que acordarnos que las importaciones de petróleo venezolano se suspendieron en la era de Donald Trump en el 2019, cuando rompe relaciones con Venezuela después de estas cuestionadísimas elecciones. Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó, no a Nicolás Maduro. Se cierra la embajada norteamericana en Caracas, se impone esta prohibición al petróleo de Venezuela y en ese entonces, ¿qué hizo Maduro? Buscó ayuda en Rusia. En Irán y China también, pero fue Rusia la que ayudó a Venezuela a seguir exportando su petróleo a pesar de las sanciones. Y la pregunta es esta que te hacías al principio y la vuelvo a retomar. ¿Podría Venezuela estar repensando su relación con Putin? ¿Podría verlo como un aliado débil ahora? Eso podría ser, porque a Venezuela le conviene. El petróleo está carísimo y Estados Unidos estaría matando 2 pájaros de un tiro, Pedro. Se abastece del 8% que le faltaría de ese petróleo y separaría a Rusia de sus aliados en América Latina, aunque algunos miembros del Congreso dicen no podemos hacer comercio con el cáncer de este hemisferio que es Nicolás Maduro. Así es que, pues sí, el petróleo mueve montañas y así está la cosa. Y pues, ¿cuál es tu opinión? Antes de pasarte a un último video que me parece fabuloso. Yo pienso que Venezuela, mira, si México está condicionando a la relación de lo que pudiera ser una relación de sanciones contra Rusia, diciendo vamos a seguir comprándole fertilizante, aunque la Secretaría de Economía tenga otro discurso, el presidente habla de una conciliación o no ruptura con Rusia. Imagínate Maduro, los nexos que no tendrá con Vladimir Putin y se sentiría traicionado Vladimir Putin cuando fue Rusia la que le tomó a Venezuela de la mano cuando Estados Unidos le dejó de comprar petróleo. Es decir, yo creo que va a estar complicada la relación y va a ser difícil la respuesta venezolana. En fin, esto es cuestión de horas y lo veremos. Lo veremos, vamos a ver si se da o no se da. Ya empezó el quid pro quo, ya liberaron a algunos norteamericanos presos en Venezuela. Yo la verdad sí pongo ahí la duda de que Venezuela va a traicionar a Rusia, si lo quieres ver así. Oye, Pedro, antes de irnos, es que es muy importante, esto está divertido. Me gustaría acabar con la poesía de Volodymyr Zelensky, porque él es muy poético. O sea, ha ganado el corazón del mundo. Casi ya todo el mundo se enamora de Zelensky por su carita así de bebé y por todo lo que dice. Ayer en el Parlamento británico, pues citaba Shakespeare. Decía, to be or not to be. Este pasaje de Hamlet, ¿no? Algo muy poético, pero no siempre cita. A veces sale de su ronco pecho. Y ayer en un video hablaba poéticamente de la primavera. Míralo. Пішов сніг. Ось така весна. Ну, яка війна, така й весна. Сувора. Але все нормально. Всіх переможемо. Dice, estamos viendo ya el principio de la primavera se ve así, y pues ahí hay costales haciendo trincheras, dice, pero de todas maneras, esto será bello y vamos a salir de esto. Es decir, está dando un mensaje esperanzador en medio de la tragedia. Ha ganado muchísimo este hombre, iba a decir este muchacho, pero es un muchacho que le toca estar al frente de un país en guerra, en sufrimiento y en una vecindad tan difícil, históricamente tan atada como es la original Rusia, que nació en Ucrania. Justamente esta Rusia que ataca a una Ucrania, ataca a su madre, ataca a su gestora, ataca a la cuna de lo que es la cultura rusa del día de hoy. En fin, es un problema muy complicado en el siglo XXI. Gracias, mi querida Adriana, gracias por esto y fíjate, todo este esquema nos lleva a pensar, todo esto que está pasando, que el precio del petróleo pudiera llegar a los $200 el barril. Si esto fuera,
el mundo total, el mundo completo, entraría en una recesión. Y ahí las palabras de Xi Jinping: esto no solamente es un castigo para Rusia y para Ucrania, es un castigo para el mundo. Las consecuencias se van a estar viendo y las sufriremos todos, dice el presidente de China. Así es, qué terrible, Pedro, así está. Y lo dijo también Putin, dijo: un embargo petrolero a Rusia sería catastrófico para Occidente, y seguramente que lo será. Seguramente. Difícil. Gracias. Gracias, querida Diana. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro. Gracias, querida amiga. Me remito a finales del 2021. Todos hacíamos y formulábamos deseos para un año mejor, el año del tigre, que ha empezado a dar arañones y garnuchazos. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos viendo una serie de repercusiones tremendas que tienen que ver con todo el mundo. Joe Biden prohibió la importación de energéticos rusos, petróleo, gas, medida no acompañada completamente por sus aliados en Europa, más que nada, como lo decía el propio Biden, por las limitaciones propias de las economías locales en Europa. El demócrata adelantó que trabaja con Europa para acabar con la dependencia de gas y de petróleo del Kremlin. La Gran Bretaña dice que eliminará de manera gradual las importaciones. La Unión Europea se propone eliminar totalmente su dependencia de los combustibles rusos mucho antes del 2030, según un borrador de la cumbre de Versalles, que en lo que estamos hablando se llevará a cabo. Rusia restringirá el comercio de algunos bienes y materias primas, aún por definir. El Banco Central ruso informa que desde hoy hasta el 9 de septiembre suspenderá la venta de divisas extranjeras. ¿Esto para qué? Para fortalecer a un rublo que se desploma y que no tiene mecanismos financieros que estén ligados con el mundo. Esto a través del esquema SWIFT, pero muchos otros han sacado a Rusia de sus mercados, de sus pronósticos, de sus calificaciones, de todo. La han aislado. Ante la Cámara de los Comunes, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, prometió luchar hasta el final. Evocó al discurso de Winston Churchill. Y claro, Zelensky ha venido ganando, sobre todo en esta idea de que la Unión Europea tenga un involucramiento más directo con Ucrania. Zelensky responsabilizó a Occidente de las muertes en Ucrania al no haber cumplido con su promesa de suministrarle aviones para combatir a Rusia. La Oficina de los Derechos Humanos de la ONU confirmó 474 muertes de civiles en Ucrania desde que comenzó la incursión rusa. Hay por lo menos 860 heridos. Xi Jinping, presidente chino, pidió máxima contención en Ucrania, calificando la situación como preocupante, alertando que esto puede salirse de control. El Ministerio de la Defensa de Ucrania acusó a Rusia de no respetar el corredor humanitario de Mariupol, una de las ciudades más fuertemente atacadas por las fuerzas rusas. 1 de cada 7 niños de Ucrania ha tenido que escapar de su país debido al conflicto ruso, de acuerdo con datos de la UNICEF. JP Morgan Chase, uno de los bancos más grandes del mundo, dice que excluirá la deuda soberana y corporativa de Rusia de todos sus índices de renta fija. Esto es tremendo para la economía, que obviamente, Rusia va a entrar en una recesión, por supuesto. Ahora, con estos precios internacionales del crudo, que podrían llegar hasta los $200 por barril, esto es un pronóstico de expertos, hasta los 200, podría poner en recesión al planeta Tierra, después de que estamos tratando de salir de la pandemia, que por cierto, ya nadie habla de ella. Estoy en comunicación con el presidente de Coparmex, José Medina Mora, a quien saludo con mucho gusto esta mañana. Querido José, ¿cómo estás? Pedro, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Igualmente, José, me da mucho... Pues mira, hay tanto... estoy viendo un entorno económico mundial que puede empezar, decía Biden ayer, todos vamos a sufrir con estas restricciones. El mundo está viendo insumos que se están yendo al cielo. ¿Y qué vamos a hacer en este entorno
cuando tenemos nuestra propia problemática local, querido amigo? Sí, bueno, habíamos visto, Pedro, que el mundo había tenido un aumento en la inflación. En México esto se reflejaba en llegar a niveles de 7%. Vimos que el pico llegó en noviembre, empezaba a bajar, y la expectativa antes de este conflicto de Rusia con Ucrania era que poco a poco bajara durante el 2022 a niveles de 4,5% hacia final de año, y que para el 2023 tuviéramos ya una inflación abajo del 4%. Sin embargo, ya con el aumento que hemos visto al petróleo y otras materias primas derivado de este conflicto de Rusia con Ucrania, que hay que recordar que el mundo está ligado, realmente ya hay una globalización de tal manera que un conflicto, aunque esté del otro lado del planeta, la parte económica está ligada, y desde luego esto tendrá repercusiones en esta parte que señalas, como en el aumento al petróleo ahora a niveles de 130, que pudiera llegar a 200, pues impactará en los costos de las materias primas y esto en los precios hacia los consumidores. Entonces regresaremos a una etapa de alta inflación que, como comentas, justo cuando estamos en la reactivación económica, cuando en nuestro país no hemos podido recuperar el nivel de la economía que teníamos antes de la pandemia, dado que la caída del 8,5% del 2020 y un rebote del 5% no fue suficiente, con un pronóstico de apenas un 2% para este año, pues la expectativa era que en el 2023 recuperáramos el nivel de la economía de antes de la pandemia. Con este conflicto de Rusia y Ucrania, pues cambian todas las variables, tendremos que estar a la expectativa. La variable más importante es el tiempo, es decir, el tiempo en el cual se pueda resolver este conflicto de Rusia con Ucrania, porque está impactando a las economías de todos los países del mundo, Pedro. Ahora, desde el punto de vista de nuestra relación internacional, estoy viendo, José, entiendo este acuerdo con Corea del Sur que tú te has expresado hacia él de una manera pues preocupante, porque por lo general muchos países en Asia son buenos vendedores y malos compradores. Esa es la verdad, siempre acabamos en términos deficitarios en la relación comercial. Pero lanzar estas ideas del presidente de México de no voy a cancelar los fertilizantes que nos envían los rusos, vamos a seguir tendiendo puentes, aunque sé que en los mercados internacionales hay sanciones, México, bla, 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 bla. El hecho es que los aliados son los aliados, José. Y no podemos comparar la importancia que para nosotros representa una alianza con Estados Unidos, nada más, olvídate de los mercados, nada más con las puras remesas. ¿Qué podríamos esperar cuando termine este conflicto, ya haya facturas pendientes de cobrar a un México que no ha sido lo suficientemente definido en su postura diplomática internacional? Sí, ha sido muy clara la postura de prácticamente todos los países del mundo en cuanto a condenar esta invasión de Rusia a Ucrania, y por lo mismo se han tomado medidas financieras, medidas económicas por parte de la mayor parte de los países del mundo. En ese sentido es importante que México tome una postura, es importante que, dado el consenso mundial de que los conflictos entre los países no deben de ser resueltos vía invasión territorial y que exista el diálogo para llegar a acuerdos. En ese sentido, pues como lo comentas, también nos hemos manifestado con respecto a este inicio de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de México con Corea del Sur. Es un tema que hemos dialogado con la secretaria de Economía, con Tatiana Cloutier, y la subsecretaria Luz María de la Mora, en el sentido de lo que nos preocupa en el sector privado. Esta es una postura no nada más de Coparmex, la compartimos también con CAMIN, el Consejo Nacional Agropecuario, y lo que hemos dialogado con la Secretaría de Economía es que hay que tener cuidado en esta negociación, dado que vemos que Corea del Sur es el segundo país del mundo con más demandas por concepto de violaciones a tratados de libre comercio, segundo lugar después de China. Entonces tenemos que negociar muy bien las condiciones para que en caso de que haya una violación en el mismo tratado esté acordado cómo se van a resolver. Por otro lado,
Nos preocupa que algunos países que han firmado tratados de libre comercio con Corea del Sur, como es Estados Unidos y Japón, la balanza deficitaria ha aumentado. Es algo que tenemos que cuidar bien, qué productos y cómo hacer para lograr lo que han logrado otros países como son Chile, Perú y Colombia, que también tienen tratados de libre comercio con Corea del Sur y cuya balanza ha sido superavitaria. En ese sentido hay que cuidar ciertos sectores. Vemos una gran oportunidad para el sector agropecuario mexicano, exportar productos a Corea del Sur, pero tenemos que tener cuidado con ciertos sectores, como por ejemplo el sector del acero, en donde vemos acero de Corea del Sur que se vende a precios abajo de los costos internacionales, lo cual sugiere que hay un subsidio por parte del gobierno de Corea del Sur. Son los elementos que se tienen que tomar en cuenta en esta negociación. Es algo que hemos dialogado con la Secretaría de Economía y que tenemos confianza que en esta negociación se pondrán estos temas sobre la mesa para llegar a un acuerdo que beneficie a México. Desde luego, como cualquier tratado de libre comercio, tiene que beneficiar a ambos países, en este caso Corea del Sur y México, Pedro. Sí, ha habido tantos amagos que se nos han traducido en dumpings que no han podido ser resueltos de manera inmediata y que han traído como resultado que hoy tú citas a uno de los mercados en este momento más competidos, que es el del acero en todo el mundo, por el incremento de su uso en China, por ejemplo, que es tremendo, por lo que está pasando en los Estados Unidos, que también lo es, y que representa, junto con Europa, pues un insumo que es fundamental para el crecimiento, para el desarrollo. Y México ahí juega un papel tremendamente importante, y creo que tus preocupaciones son mucho más que válidas y mucho más que lícitas. Y aparte siento, José Medina Mora, que desde Coparmex se debe, es mi percepción, y tú me dirás, se debe de impulsar ahora más que nunca, pandemia sumada a conflictos internacionales, un acuerdo en México para que apoyemos a la pequeña y a la mediana empresa, para que saquemos adelante la mayor oportunidad para que haya la creación de empleos formales y bien pagados, bien remunerados, en una economía en la que no está llegando suficiente inversión, y las políticas públicas no forzosamente nos favorecen cuando estamos llenos de hoyos fiscales para este año, de un mayor gasto en el gobierno y de una cero estrategia en lo que tiene que ver con el sector privado. Hay demasiados elementos en esta ensalada, pero perdón que te los ponga todos así agolpados. Sí, es muy claro el reto que tenemos en el país con la micro y pequeña empresa. De hecho, Pedro, trabajamos durante todo el 2021 en un plan de reactivación económica con la Secretaría de Economía. Este plan fue anunciado hace unas 3 o 4 semanas, en donde la secretaria Tatiana Cloutier anunció este plan de reactivación económica, pero ahí estábamos presentes los organismos empresariales, no nada más Coparmex, también con Camín, con Canaco, Canacintra, el Consejo Nacional Agropecuario, porque consideramos que esta es una tarea de colaboración. Es mucho lo que tiene que hacer el gobierno, pero también hay temas que nos tocan a las empresas y a los organismos empresariales. Y en particular, el gran reto es cómo ayudar a la micro y pequeña empresa, que es la mayor empleadora en nuestro país y que no tiene acceso al crédito. La banca comercial no le presta porque obviamente sus criterios tienen que ver con el riesgo de poder cobrar. La banca de desarrollo no ha podido lograr dar esos avales para que haya el crédito suficiente a la micro y pequeña empresa, y vemos que hay como una especie de rompimiento en el sector productivo. Las grandes empresas, sobre todo las exportadoras, creciendo a doble dígito, aprovechando este crecimiento de la economía de los Estados Unidos sobre todo, pero por otro lado la micro y pequeña empresa que está en actitud de supervivencia, en donde no tienen la liquidez para poder sobrevivir, en donde apenas están pasando por esta pandemia, que pues muchas de las micro y pequeñas empresas, alrededor de 1,5 millones de empresas tuvieron que cerrar, de las cuales pues solo la mitad ha podido reabrir. Entonces ahí está el reto, cómo lograr que en las cadenas de valor se integren las micro y pequeñas empresas a las grandes empresas exportadoras y con eso se logre una reactivación económica eficaz. Sobre eso estamos trabajando en colaboración, Pedro,
esa es la manera en que se podrá recuperar el empleo perdido, se podrá recuperar micro y pequeñas empresas que han sido tan golpeadas y que pues tienen más del 90% del empleo formal en nuestro país. Claro que sí. Hay muchos retos, José Medina Mora. No es un periodo fácil el que te ha tocado para estar al frente de Coparmex, pero también entiendo a esta organización como una organización que se comunica, digamos, horizontalmente, que las inquietudes se ventilan, se trabajan y no pierdan esta tónica porque este tejido fundamental entre los empresarios resultará clave para salir de este momento y empezar a hablar de tiempos mejores. Pero desde aquí estamos con todos ustedes tratando de comunicar al país las principales inquietudes del empresariado mexicano que representa la base para que este país se siga moviendo bajo su perspectiva y también su responsabilidad. Te mando un abrazo, querido amigo, y también con ello extendido a todo este enorme cuerpo de Coparmex en la República Mexicana. Sí, muchas gracias, Pedro. Un fuerte abrazo para ti, para toda tu audiencia. Muchas gracias, querido amigo. Un abrazo. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy contigo, Roberto José Pacheco. Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Buenos días. Bueno, pues ayer la bancada priista en el Senado guardaron silencio. Hubo totalmente silencio. Esto durante la ratificación, Pedro, del nombramiento de Quirino Ordaz como embajador de México en España. Él de inmediato rinde protesta. Entre los priistas que votaron en contra de este nombramiento fue el coordinador Osorio Chong, Manuel Añorbe, Claudia Anaya y Mario Zamora. Los demás senadores priistas votaron en abstención. El exgobernador de Sinaloa también será representante de nuestro país ante el Principado de Andorra y ante la Organización Mundial de Turismo, la OMT, con sede en Madrid, España. Héctor Vasconcelos, quien es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, él dice que el perfil de Quirino Ordaz es el correcto para ocupar el encargo. Bueno, cualquiera que hubiera puesto el presidente iba a ser el correcto. Cora Cecilia Pinedo, del Partido del Trabajo, ella dijo que la invitación que le hizo el presidente López Obrador a Quirino Ordaz es un reconocimiento a su trayectoria, experiencia y resultados, incorporando en funciones de Estado a los mejores mexicanos, independientemente de su origen. Por cierto, la legisladora petista, mi estimado Ferriz, pues fue el negrito en el arroz, ya que en 2 ocasiones durante su intervención equivocó el apellido de Quirino Ordaz. Esta fue una de ellas. Escuchemos. El licenciado Díaz Ordaz Coppel, es un ejemplo de estos perfiles. Con más de 30 años de experiencia en el servicio público municipal, estatal, federal y legislativo, puede aportar a nuestra diplomacia una visión más integral. Bueno, el panista Damián Cepeda, él adelantó que su voto sería en contra, ya que dijo que no era nada personal con Quirino Ordaz, simplemente dice, este es un nombramiento de carácter político. Todos los movimientos que hacen nombramientos hacia el presidente serán de carácter político, ya que el objetivo es dividir a la oposición, así lo dijo. Esta es una jugada política del presidente López Obrador para desarticular a la oposición en México. No estamos aquí por méritos de nadie. No se ganó su nombramiento nadie por ser un extraordinario funcionario público. Por favor, hombre, pues ¿en qué país viven? Son nombramientos políticos que está haciendo el presidente en un juego de ajedrez, burlándose de la oposición, mandando el mensaje: si colaboran conmigo los premio y si se me oponen los persigo. Ahí están las declaraciones de Damián Cepeda, a veces muy acertado como en esta ocasión.
Bueno, y en otra información, mi estimado Ferriz, rápidamente te comento que en cuestión de días, sin precisar la fecha, para que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pues rinda cuentas ante el Senado, luego de la filtración de audios en los que él mismo hace referencia a su contacto con ministros de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso de Alejandra Cuevas Morán, acusada de la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del funcionario. Monreal, coordinador de Morena, anuncia que logró acordar con su bancada esta comparecencia del funcionario ante la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Justicia. Monreal reitera que el Senado no va a prejuzgar la situación del fiscal, pero tampoco se va a convertir en tapadera de nadie. Así las declaraciones de Monreal. Veremos qué pasa esto después del 14 de marzo. Ferriz, mi reporte. Gracias por este reporte. Cuando oigo legisladores que hablan del licenciado Díaz Ordaz, digo, ¿dónde está el nivel? ¿Qué hicimos para perder tanto nivel? Es impresionante. Bueno, en fin, la ignorancia es el hedor que se eleva de la infancia. Guerra, guerra al invasor, decía mi padre. Gracias, querido amigo. Te abrazo. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy con mi querido Pedro Ferriz Híjar. Ingeniero, miércoles, mitad de semana. Sí, señor. Bendito sea Dios. Lejos de un lado y lejos del otro. La mitad de... Bueno, está bien. Pues Vaya forma de apagar el fuego que trae uno, hombre. Sí, ¿verdad? Uno que se despierta con ganas. Oye, bueno, te quiero abrir esta sección con una joya, mano. Hoy es miércoles, hoy es día del quién es quién de las mentiras. Pobrecita de esta niña Vilchis, que es la encargada de llegar a... En verdad, llega un momento en el que es gracioso. No, es patético. Pero ya estamos en lo lamentable. Sí, estamos en lo lamentable porque todos los días, pues yo me quiero imaginar que hace un esfuerzo semanal la Vilchis por escribir lo que podemos presumir, no es arriba de un párrafo. ¿Tú crees que se lo escriben? Pues mira. ¿O que lo escribe? Yo creo que lo escribe ella, porque si alguien se lo escribe, o debe de pasar por alguna especie de filtro de mano. Pero yo creo, o se lo escriben bien y ella llega y como palomita, mano. La riega. No, la riega cada 3 pasos. ¿A cada paso? Sí, no, pero fíjate con lo que es acusarse solo de no saber lo que está uno hablando, Entonces, hoy sale en el desmentido del quién es quién de las mentiras y se los pongo con un gesto de comicidad. Escúchenlo cómo abrió la señora la Vilchis. Escúchenla. Notas que nos parecieron muy importantes. Falso que el asalto a trenes haya disminuido, como publicó el periódico Reforma. Una vez más. Dice falso que el asalto a trenes haya disminuido. Y dice crece. ¿Y el presidente atrás? No. Yo creo que tampoco le entienden, ¿no? No, pues no sé, pero cuando... Es falso que haya disminuido. Ya, Al obviamente, contrario, ha aumentado. Es lo que tendría que decir, ¿no? Y la cabeza dice, crece un 120%. Pero aparte de todo, cuando entras al desmentido de lo que está diciendo, te pone asaltos versus robos. Asaltar es atacar, robar es sustraer. Entonces, bueno, en todo tipo de terminologías esta mujer, pobrecita, en verdad, de aquí Vilchis, Además le dan de la noche a la mañana una palestra nacional que es foco de atención, entonces la vemos con lupa. Y la pobrecita, pues no pasa ni la primera prueba. Pero se ha de poner muy nerviosa. No. No, la ignorancia es cobijada siempre por una especie de cobertor de no le entendí yo tampoco. No, está cañón la pobrecita la Vilchis. Pero bueno, esto fue básicamente lo que dijo ella. Pero vamos a la carnita del asunto, ¿no? Hoy, pues el tema eran las marchas de ayer, ¿no? Claro. Y el presidente sale inclusive a criticar a compañeros de los medios de comunicación que fueron a cubrir en vivo, ¿no? Lo que estaba pasando ante las mismas, pues lo que ahora se tornaron en amenazas. Antier eran advertencias, ¿no? Sobre la posibilidad de actos violentos. Pero hoy
las vemos en retrospectiva no como advertencias, sino como amenazas del gobierno federal. ¿Y por qué lo digo? Porque sale Martí Batres, sale Claudia Sheinbaum, sale el mismo presidente de la República a acusar de la posibilidad de actos violentos en marchas que fueron esencialmente pacíficas. Entonces, lo que nos hace pensar, pues, dos líneas de pensamiento. Una, estimaron que no era necesario ellos aventar a sus perros, o definitivamente sirvió la estrategia del gobierno de intimidar a aquellas que iban a hacer actos vandálicos y ante la amenaza del gobierno decidieron no hacer uso de la violencia en esta marcha, que en esencia fue pacífica. Claro, hubo algunos incidentes, hubo algunos, pues hay 2, 3 anarquistas que tiraron algunas cosas, un poste de luz. Amagos de provocación, ¿no? Amagos de provocación, pero no lo que se estaba estimando. Inclusive creo que muchas de las imágenes fueron inclusive conmovedoras. Vamos a poner algo de lo que vimos ayer, de las mujeres marchando ahí, la valla de Palacio Nacional, en donde vemos a las granaderas del gobierno del Distrito Federal que se unen a la marcha de estas mujeres granaderas que antes recibieron las flores. Vemos una marcha realmente pacífica de cientos de miles de mujeres que salieron a tomar el Paseo de la Reforma, a llegar al Zócalo capitalino, y el presidente de la República hace un llamado de atención. Dice, las mujeres atacaron en donde había vallas, en donde no había vallas, no atacaron. Entonces, licenciado, pues no ponga vallas y asunto arreglado. Y dice, gracias a que pusimos vallas, imagínense que no las hubieran puesto, haciendo alusión a este muro que ponen para hacer el corralito mexicano en términos de seguridad presidencial. Así hablaba el presidente. No les gustó que se pusiera la valla, pero imagínense si no ponemos la valla. Un grupo pequeño, minoritario, no la mayoría de las mujeres, se fue sobre la valla a quererla tirar. Yo te voy a decir una cosa, en términos prácticos, y digo, no soy granadero, no soy experto en el tema, quiero decirlo, pero en términos prácticos, la valla es un acto de provocación en sí. En donde pones la valla, lo que está buscando el gobierno es no prevenir el enfrentamiento, sino inclusive alentar el enfrentamiento. El mismo presidente lo dice, fueron grupos pequeños que... Tú has visto los movimientos de granaderos, yo los he visto, muchos de nosotros los hemos visto en las calles. Por medio del proceso de encapsulamiento, hubieran podido agarrar este grupo de personas, las encapsulan, las sacan y bye. Y sin la necesidad de tener un muro, verdaderamente un muro que le diera la vuelta no solamente a Palacio Nacional, sino a todas las inmediaciones. Entre las tantas críticas que el presidente hace, ataca a una mujer que es nuestra compañera Susana Oresti, en donde dice, es increíble esta mujer que no nos quiere, haciendo un live desde la marcha. Pues claro, como periodistas, ante el aviso del presidente que iba a haber ataques, pues evidentemente vamos tras la nota y estamos ahí haciendo un live, y la critica diciendo, ella transmite desde un grupo que pidió seguridad y que estuvo amurallado justamente para evitar los actos vandálicos. Tonto sería de un medio de comunicación que se encuentra en el primer cuadro de la ciudad ante la amenaza del gobierno federal no solicitar que se le amuralle y se le proteja la propiedad privada, ¿no? Pero bueno, imaginemos, señor presidente, que no hubiera estas vallas. Y ya por último, se me hace importante, de los creadores de Vamos a Crecer un 5%, viene una declaración francamente preocupante de un presidente que no tiene idea, que no tiene el más mínimo concepto y de noción de lo que podría representar y de lo que está representando el alza del costo del petróleo en el mundo. Hoy amanecemos con un Brent a $137 el barril, según el último chequeo que hice. Según los expertos puede llegar a 200, inclusive pasaditos de 200. Imagínate lo que sería eso. Imagínate no solo eso, la diferencia que tenemos del petróleo hoy en día al petróleo de hace 2 años, que se tenía que pagar por almacenarlo. Cuando entramos al pico de la pandemia, hubo un momento en el que el petróleo valía
menos cero, en donde se tenía que pagar por tenerlo. Hoy tenemos un petróleo que se va a $137 el barril. El crudo mexicano está también por encima de los $100. Y esto al gobierno mexicano le favorece, pero también le afecta. Sí. Le favorece en sus ventas. El único problema que tenemos es que hoy por hoy tenemos un gobierno que ha decidido minimizar la sustracción para consumo nacional sin venta al extranjero, por lo tanto sus ingresos se van a ver disminuidos en este rubro en donde pudo haber ganado. Así es, claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Un presidente que llega y dice, y le preguntan, ¿va a afectar, señor presidente, el aumento en México en las gasolinas por el aumento del petróleo? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque estamos protegidos. A ver. El Chapulín Colorado. Escuchemos. Petróleo y gasolina de Texas, ¿esto afectará al gobierno de México? No, a nosotros no nos va a afectar porque, como lo mencionamos ayer, en el balance tenemos un saldo positivo. En el balance entre lo que aumenta el precio del petróleo crudo con el aumento en el precio de las gasolinas. Pues ya fregamos, ¿no? Qué bárbaro. Yo sugiero que una vez que termine de ser presidente, que dé clases de economía, sí, ¿no? Estaría padre. En la Universidad de la Ciudad de México. Que haga un libro, otro. Que es la única que lo recibiría. Oye, y sobre el caso de Alejandro Gertz Manero, nada. La UIF acusa de un conflicto de intereses, desvío de fondos multimillonarios de la universidad, compra de más de un centenar de automóviles de lujo, las llamadas a los magistrados para el caso de su hermano. Mira, mutis. Nada. Así te la dejo. Bueno, pues ahí está. Gracias, querido amigo. Gracias, querido. Bueno, ahorita me acuerdo de esa de se agacha y se va de lado, querido amigo. Eso me suena al burro. Ahí la voy a dejar. Francisco Niembro está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y te mando un abrazo, mi querido amigo Francisco. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro, a ti y al auditorio. Pues mi Pedro, hoy platicarles un poquito de un tema que nos afecta a todos, y es que Telegram, la famosa plataforma de mensajería, pues se ha convertido en un punto de acceso nada más y nada menos que para la venta de cuentas financieras robadas. Como yo ya decía, este es un servicio de mensajería gratuito y multiplataforma que ofrece una comunicación encriptada, supuestamente de extremo a extremo, y actualmente cuenta con una base de más de 500 millones de usuarios activos. Esta plataforma sigue un enfoque de moderación laxa y solo censura contenido extremista, situación que resulta ventajosa para los ciberdelincuentes, ya que esto les permite abusar de ella para promover sus actividades delincuenciales. También resulta, Pedro, que mucho más fácil configurar un canal de Telegram para vender datos robados que crear un sitio web en la dark web, y normalmente mucho más fácil de promover y captar a una audiencia más amplia de compradores interesados. Finalmente, debido a que los canales de Telegram son más volátiles y de corta duración que los mercados de la dark web, podrían ser más seguros de usar para los delincuentes, ya que son más difíciles de rastrear y correlacionar a las personas en línea con identidades reales. Investigadores de la empresa CyberSigil nos han dicho en un informe con datos recopilados del 2021 que a pesar de que la venta de cuentas financieras de Telegram ha disminuido en volumen, se sigue manteniendo constante. Al realizar el informe, los investigadores solo se centraron en los listados que contienen palabras clave específicas relacionadas con el lavado de dinero y las ventas de cuentas financieras. Los analistas creen que la razón detrás de la marcada caída del 60% en comparación con el 2020 tiene que ver con las tendencias en curso hacia los pagos sin contacto y la reducción general de las tarjetas de crédito recién emitidas.
Otro factor, Pedro, que puede haber jugado un papel clave en este declive es el cambio de la atención de los ciberdelincuentes a las operaciones de ransomware, que claro, resultan mucho más prolíficas. Las instituciones con el mayor número de listados en estos canales son PayPal, seguido de Chase, el banco Chase, y Western Union, para que pongamos atención si hacemos uso de este tipo de aplicativos. Las adquisiciones de cuentas en PayPal constituyen una forma directa de robar fondos de otras personas y gracias a la popularidad de la plataforma es fácil realizar compras en línea casi en cualquier sitio. Las tarjetas de crédito se siguen vendiendo en los canales de Telegram y aproximadamente la mitad de ellas incluyen valiosos códigos de seguridad necesarios para la validación de compra en línea. Los precios oscilan entre 10 y 1,500 pesos por tarjeta, dependiendo del saldo de la cuenta bancaria y la frescura de los datos. Finalmente, perdón, no son pesos, son dólares. Finalmente, hay canales dedicados de Telegram que también venden registros bancarios, o sea, las credenciales, que también se pueden usar para retiros electrónicos. Como conclusión podemos decir, Pedro, que lo aquí mencionado es solo una pequeña parte de la actividad cibercriminal en Telegram, donde también se observan otras actividades que incluyen desde el robo de identidad, fraude, acceso a la red y bases de datos robadas. Dado que el anonimato de Telegram está vinculado al número telefónico utilizado, permite que si los autores adquieren la SIM del teléfono, sin proporcionar detalles de identificación real, se vuelve muy difícil el rastreo de los mismos. Hasta ahora, Pedro, Telegram no ha hecho ningún comentario al respecto, lo que resulta bastante preocupante. ¿No lo creen? Pero totalmente, pues Telegram para mí, yo como consumidor, me representa seguridad, es lo que me representa. Una seguridad que pues me la vendieron como tal. Y esta debilidad y esta fractura es preocupante para cualquier usuario. Y entonces nos ponemos a pensar, bueno, ¿y entonces qué es seguro, Francisco? Y ahí pues nos quedan muchas dudas. Es un mercado muy cambiante, Pedro. Si recordamos, WhatsApp tuvo en algún momento problemas con el manejo de la información confidencial y hubo una migración tremenda hacia Telegram. Y ese es el resultado de que tengan números tan altos, pero va pasando el tiempo y van cambiando las condiciones de los productos, de los servicios y las formas de atacar de los delincuentes. Es un mercado muy dinámico. Están todo el santo día pensando en ello y obviamente buscando puntos de vulnerabilidad. Querido amigo, te mando un abrazo. Igualmente, mi Pedro, saludos en casa. Gracias, saludos también. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Una nota de luto, de pena por la ausencia de Tomás Boy. Querido amigo, te saludo esta mañana. Hola Pedro, muy buenos días. Pues sí, lamentablemente así las cosas en la vida, Pedro. El fin de semana estaba bien en Acapulco Tomás Boy. Se había no retirado del fútbol, tenía poco más de un año de no dirigir y bueno, ya tenía su residencia en Acapulco. Allá se le veía muy seguido jugando al golf. Y bueno, pues llevando una vida tranquila el fin de semana, todavía en el Abierto de Acapulco hace unos días lo vi a lo lejos y bueno, pues disfrutando de un extraordinario evento y el fin de semana se puso malo, tuvieron que traerlo a la Ciudad de México y ayer por la tarde lamentablemente falleció Tomás. Hay que ubicarlo, pero yo creo como un punto de referencia importante en la historia de los últimos 50 años del fútbol mexicano. Primero como futbolista, fue capitán de selección mexicana en aquel 1986 sobre todo, era un hombre líder que a veces no es tan fácil encontrar, tenía una gran personalidad, muchas veces no gustó, sobre todo ya como entrenador que estuvo casi 30 años, un poco más dirigiendo, increíblemente nunca ganó un título, a pesar de que por muchos momentos sus equipos jugaban muy bien al fútbol, así es que pues descanse en paz esta nota triste de ayer por la tarde-noche y que hoy pues es comentada en el medio del fútbol
Y como me parece también triste y tomando sus debidas proporciones, por supuesto, el tema de las resoluciones que tomó ayer la Federación Mexicana de Fútbol junto con los dueños. Todos esperábamos algo más para realmente marcar un antes y un después de lo que vivimos el fin de semana en el Corregidora. No se atrevieron a eliminar a las barras, que me parece lo principal. Sí inhabilitan a 5 años a todos los directivos que formaban parte del equipo. Sí, Querétaro jugará 1 año, menos de 15 partidos como local fuera de su estadio. No podrán acompañarlos sus barras durante 3 años. En fin, cosas que sí, claro, representan algo, pero no lo que todo mundo esperábamos. 1, la inhabilitación o la desafiliación de Querétaro, y esto tiene una razón muy clara, Pedro, y te lo platicaba ayer. Resulta que el fin de semana, increíblemente, la directiva que encabezaba un representante de futbolistas, Greg Taylor, y otros personajes como Solares, no habían pagado completamente el equipo a la familia Hank Insunza, que es el papá, Jorge Hank Ron Insunza, propietarios de Grupo Caliente. Es decir, que al momento de que ocurre el fin de semana estas imágenes terribles, pues resulta que no había un propietario absoluto del equipo, y por las condiciones, Gallos ayer determinan que pase de nueva cuenta a su anterior propietario, que es Grupo Caliente, de Jorge Hank Ron. Y bueno, ¿cómo iban a tomar la decisión de desafiliar a Gallos, propiedad de Grupo Caliente, si esta empresa patrocina primero a la liga y después a más del 70% de los equipos e incluso medios de comunicación? No iba a ocurrir nunca, era darse un balazo no en un pie, en los dos. Lo que hoy representa la inversión de Grupo Caliente en el fútbol mexicano, quizá estaríamos hablando más de 400 millones de pesos a lo largo de un año calendario. No lo iban a hacer, claramente no estuvo ya en los planes, y bueno, finalmente algunas decisiones que a nadie dejan convencidos, sobre todo que no eliminan a las barras de los clubes. Ahora, ayer les decían grupos de animación, no pueden ir equipos, barras de su equipo a partidos como visitante. No es la solución, pero a nadie dejaron contentos. Pero en fin, quien sí tomó una decisión, creo, atractiva en el sentido de poner ejemplo, fueron las Chivas Rayadas del Guadalajara, que este fin de semana, además, no se suspendió la liga por ninguna circunstancia, porque este fin de semana, entre otras cosas, hay 2 partidos que llaman mucho la atención. América-Chivas o Chivas-América el fin de semana, y también Cruz Azul-Pumas. Chivas anuncia algunas medidas, invita a toda la gente a ir de blanco el fin de semana al Clásico. También anuncia que pues dejarán de darle acceso a sus grupos de animación, como les llaman. No entrarán al estadio de Guadalajara, y en ese lugar estarán niños de la Fundación de Jorge Vergara y también de Teletón. Bueno, pues algo hay que empezar, y Chivas, como líder en imagen y en impacto en el fútbol mexicano, toma esta primera decisión. En fin, creo que nadie quedó satisfecho, pero algunas otras cosas. Bueno, pues en la Champions, ayer paliza del Bayern Múnich, 7-1 al Salzburgo. Si alguien pensaba que podría haber alguna sorpresa, en 20 minutos el Bayern ya lo tenía resuelto con hat-trick de Robert Lewandowski, y ya después, bueno, pues goles a racimos, 7-1 la victoria del Bayern, está ya en cuartos de final. En el otro partido, Liverpool sufrió en casa, perdió 1-0 ante el Inter, pero en la ida habían ganado 2-0, así es que el cuadro de Liverpool también está en la siguiente ronda. Hoy, claramente, el partido que más llama la atención de toda la Champions es la visita del Paris Saint-Germain al Real Madrid, 1-0 la victoria parcial del cuadro parisino. Manchester City no debe tener problemas para meterle otros 5 o 6 al Sporting de Lisboa. Y finalmente, Pedro, ayer, cosas increíbles que da el mundo del deporte profesional en los Estados Unidos. Aaron Rodgers lleva casi 15 años como profesional, 12. Ha ganado un supertazón y ayer le firmaron un contrato por 4 años, $200 millones, convirtiéndolo en el jugador mejor pagado en la historia de la NFL, por encima del que querramos pensar, con solamente un título. Es una estrella, sin duda, pero nada comparado con otros, pero sí tiene el contrato más jugoso en la historia con los empacadores de Green Bay, Aaron Rodgers. Así es el deporte de los Estados Unidos.
así se mueven las cantidades, y un solo hombre representa $200 millones, Pedro. Es impresionante. En fin, sí, no. Pues, le digo a mis hijos, estudien, hombre, estudien algo de fútbol americano, con eso tienen, o de golf, o de lo que sea. Cualquier deporte profesional hoy maneja cantidades exorbitantes, pero decir que estos jugadores cumplen con una carrera profesional, es decir, estudian una carrera y después se dedican al profesionalismo, es decir, no dejan los estudios para dedicarse al deporte, como pasa muchas veces, sobre todo en el fútbol, y ahí muchas veces vemos la muestra. Que no es el caso del Canelo. No, tampoco, y vale la pena destacar que es una excepción muy positiva de esos casos, que sin preparación ha construido una vida muy sólida, deportiva y personalmente. Personal, ya lo creo que sí. Gracias, querido Alex. Un abrazo a la familia. Gracias y buenos días. Buenos días. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Gracias por estar con nosotros. Estaremos, como siempre, en comunicación a través de las redes sociales y plataformas. A nombre de todo este equipo, se despide de usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Ahí nos estaremos viendo. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.